capítulo 2, versículos 14 y 15. Primera de Corintios, acompáñenme a leerlo. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 14 y 15. Muy bien. Dice de esta manera, dice 1 Corintios 2, versículos 14 y 15. Voy a leer todo el capítulo. Vamos a leer todo el capítulo para poder entender el contexto. Dice de esta manera: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, a la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Versículo 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la enseñanza, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y ahora sí vienen los textos que nos interesan. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Bien, hermanos, en el momento de la creación, Dios hizo todas las cosas. Yo creo que para nosotros es un tema muy conocido, el tema de la creación. A todas las cosas les dio un propósito y una función muy específica. Por ejemplo, creó el sol. Si nosotros volteamos hacia las ventanas, nosotros vamos a ver los rayos del sol. Y el sol nos da luz, nos da calor, inclusive, ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, nos da o provoca una serie de energía, de vitaminas, no sé, una reacción química en nuestro cuerpo que hace que estemos sanos. Y así podemos voltear a ver toda la creación de Dios, y toda la creación está en armonía perfecta,
Por ejemplo, los árboles nos dan oxígeno, nos dan fruto. El agua que nosotros tomamos, también está involucrado ahí el tema de los árboles, ¿sí? En un lugar donde no hay árboles, pues la humedad es muy baja, ¿sí? En cambio, en un lugar donde hay muchos árboles, la humedad es muy alta. Y así, toda la creación tiene una función muy específica. Cuando Dios hizo al hombre, y cuando digo al hombre, no estoy haciendo menos a la mujer, estoy hablando del género humano, le dio también un propósito y funciones específicas. Dios le dio la tarea, se dio a la tarea inclusive de escribir esas instrucciones en el corazón y en la mente del hombre, ¿sí? Entonces, quiero que usted sepa, mi amado, que las instrucciones perfectas para su vida y para la mía están codificadas en su corazón y en su mente. Ahí están codificadas y en cada uno de nosotros. Pero el enemigo se ha encargado de desvirtuar y hacer que nos alejemos de esos principios, de esas instrucciones. ¿Y saben qué es lo que él utiliza? Utiliza el engaño mezclado con la verdad para desviarnos del camino recto. Engaño con la verdad. O sea, dice verdades y dice mentiras. Cuidado, hermanos. Esa combinación de verdad y mentira es muy peligrosa. Nosotros debemos de descartar esa combinación en nuestras vidas. El alejarnos del plan original de Dios nos acarrea dificultades que luego nos andamos preguntando ¿por qué las cosas no nos resultan bien? ¿Sí? ¿Por qué no me va bien en la vida? Porque estamos tan separados de los principios de Dios. Quiero decirles también que el envejecer no es una garantía de sabiduría. Si de jóvenes somos necios, de viejos seguiremos siendo necios. En Proverbios 1:7 dice, vamos a buscarlo en nuestras Biblias, Proverbios 1:7. Vamos a ver en dónde está el principio de la sabiduría. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Fíjense muy bien en esas palabras. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. No lo malinterpretemos, hermanos. El Señor no tiene miedo para que haya sabiduría. No ese es el significado. ¿Ok? Tampoco es que nosotros debemos de tener miedo de Jehová Dios, como si tuviéramos miedo al encontrarnos con un león en la selva. ¿Ok? Yo creo que si nos encontramos a un león en la selva, lo que queremos hacer es correr, ¿verdad? Y bueno, ahorita me acordé de algo gracioso. Una persona se encontró a un león en la selva y tenía un arma. Entonces dice, empieza a orar y nada más tenía una bala y empieza a orar a Dios y le dice, Señor, te pido que esta bala llegue a ese león y yo lo pueda matar porque tengo miedo. Y luego pasa en la escena donde está el león y está orando, Señor, te doy gracias por mis alimentos de este día. O sea, cada quien andaba orando al mismo Dios, ¿verdad? Pero bueno, entonces, si se encuentran a un león, mejor huyan, ¿sí?
Ese temor que nosotros sentimos de los leones o de un tiburón, por ejemplo, si estamos navegando en una tabla en medio del mar, yo creo que el terror de ver un tiburón blanco ha de ser una sensación horrible. Ese no es la clase de temor que debemos de tener a Dios. ¿Ok? El temor que debemos de tener al Señor se refiere a un estado de la mente en la que las propias actitudes, la voluntad, los sentimientos, las acciones y los objetivos cambian por los de Dios. ¿Sí? Es una actitud de la mente en donde nos sometemos completamente a la obediencia a Dios. ¿Sí? Cuando nosotros sentimos ese temor, es cuando en realidad estamos cumpliendo este propósito o este texto que dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. A eso se refiere. Debemos de tenerle temor, como debiéramos tenerle temor también a las autoridades. ¿Sí? De que si hacemos alguna cosa incorrecta, pues las autoridades nos van a poner en camino, ¿sí? En corrección. Así debemos de tenerle temor a nuestro Dios. Ahora, fíjense, el pecado se ha heredado de generación en generación. Mis padres pecaron, mis abuelos pecaron, mis bisabuelos pecaron, y así nos podemos ir hasta Adán y Eva. ¿Sí? Ellos pecaron y nos heredaron el pecado. Nos ha seducido el pecado y lo hemos aceptado como una realidad. Y nos hemos acostumbrado tanto al pecado que se nos hace difícil creer que estamos equivocados. ¿Sí? Decimos y nos empecinamos: es que yo estoy bien, yo hago las cosas bien. ¿Sí? Estamos tan acostumbrados a pecar que decimos: vamos a defraudar al fisco, nuestros impuestos no los vamos a pagar. Vamos a hacer esta artimaña legal que nos permite evadir fiscalmente. Es algo que no lo decimos abiertamente por temor, pero que lo hacemos. Queremos hacer un negocio y no queremos pagar impuestos. ¿Sí? Hacemos las cosas mal. Estamos tan acostumbrados a ello. Inclusive desconfiamos de nuestras autoridades. ¿Sí? La mayoría desconfiamos de nuestras autoridades. Quiero que sepan que nuestras autoridades también desconfían de nosotros. También desconfían de nosotros. Y ellos saben que nosotros hacemos las cosas incorrectas. Y se vuelve un vicio. Nosotros desconfiamos de ellos, ellos desconfían de nosotros, pero todo esto es por causa del pecado. Y nos hemos acostumbrado a esto, que cuando un agente de tránsito nos detiene, ya sabemos que no tenemos licencia, ya sabemos que no tenemos al corriente los papeles del carro, y se acerca el oficial y nosotros ya estamos preparando un billete para darle un soborno. Y somos cristianos y lo hacemos. ¿Sí? Somos cristianos y todavía llega allí a la puerta al cobrador y sale la señora: es el cobrador, no tengo dinero. Hijito, dile que no estoy. ¿Verdad? Y el chiste de toda la vida: dice mi mamá que no está. Y el cobrador: bueno, está bien, entiendo que no tiene dinero. ¿Sí? Pero somos cristianos, inclusive entre nosotros mismos. Somos hermanos y de repente, no sé, podemos hablarnos unos a los otros y decirnos: estoy ocupado, tengo muchas cosas que hacer. Y en realidad no tenemos tantas cosas que hacer, simplemente no queremos hablar con él. Y nos acostumbramos a decir mentiras. Y es algo muy común. ¿Se dan cuenta cómo el pecado no solamente se encuentra en la gente de allá de afuera,
sino que se encuentra en las iglesias, se encuentra en usted y en mí. Y nosotros tenemos que ser conscientes de todo eso y tenemos que eliminarlo. No podemos estar todo el día pasando por la basura. ¿Sí? Imagínense que en la puerta de su casa hay basura y ustedes todos los días brincan y ¡ay, esa basura! ¡Ay, esa basura! Y ¡ay, esa basura! ¡Recógela! ¡Recógela! Eso es lo que tenemos que hacer. Recoge, haz limpieza y pon la basura en su depósito. El pecado, pónganlo en su lugar. Apártense del pecado. Entonces, no nos acostumbremos al pecado. Si tenemos que pagar impuestos, paguemos. Si tenemos que pagar una multa, paguemos. Todos nos equivocamos. Nadie es perfecto. Entonces, si cometemos error, aceptemos ese error. ¿Sí? Estamos muy acostumbrados hoy en día, ahorita que les decía que si somos jóvenes, pues rebeldes o jóvenes que no muy sabios, vamos a ser viejos también rebeldes. Entonces, cuando jóvenes aprendamos la lección. Los jóvenes, bueno, yo siempre digo que cuando yo era joven bailaba en un 20 y me sobraban 10. ¿Sí? Así de esas era yo. Me creía Juan Camané, yo creía que todo me lo sabía, pero era joven. ¿Sí? Hoy me doy cuenta que me faltaban monedas para poder bailar y no sé bailar. Y pues bueno, así somos de jóvenes, queremos comernos el mundo a puños, ¿sí? Y queremos acabarnos el mundo pronto. Pero no es malo que tengamos esas inquietudes, es bueno, porque muchos jóvenes han hecho cosas grandiosas en la vida para beneficio de la sociedad. Y solamente por tener esa clase de inquietudes. Pero han sido jóvenes que se han movido. No han sido jóvenes que solamente hablaban y decían, sino han sido jóvenes que tuvieron ideas y las pusieron en desarrollo. Entonces, esa es la clase de jóvenes que debemos de ser, o que deben de ser los que son más jóvenes, ¿verdad? Definitivamente, si nos comparamos unos con otros, yo soy más joven que otros, pero también hay más jóvenes que yo. Entonces, esa es la actitud que debemos nosotros de tener, de cuidar que hagamos las cosas bien. Tenemos que escuchar a los adultos mayores que nosotros, ¿sí? Tenemos que escucharlos, aprender a escuchar y aprender de ellos, si en realidad hay sabiduría. Porque si fueron jóvenes rebeldes, son unos abuelos rebeldes también. Entonces, lo malo lo hacemos a un lado y nos quedamos con lo bueno, ¿sí? Pero no acostumbrarnos al pecado. Ahora, ocurre un detalle, que cuando nos encontramos con Dios y recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, comienza un nuevo estado en nosotros. Comienza un nuevo nacimiento, un nacimiento espiritual, en el cual es preciso que prosperemos y crezcamos en Él. ¿Sí? No puede ser que tengamos un encuentro con el Señor y que nos quedemos chaparritos espiritualmente. Tenemos que procurar el crecimiento espiritual. Y lo hemos dicho de muchas maneras y en muchas ocasiones. Yo le llamo el ABC de la vida cristiana. Cuando uno viene al Señor, lo primero que tiene que hacer es orar, aprender a orar, a comunicarse con el Padre Celestial. Tiene uno que tener hábito de la lectura. Tiene uno que hablarle a otros acerca de ese cambio que hizo Jesús en su vida. Y algo muy importante, tiene que congregarse. Tiene que congregarse.
Si usted no se congrega, si usted dice, ¿para qué voy a la iglesia? Está jugando con el engaño del enemigo. Usted puede decir, es que yo aquí en mi casa puedo aprender, yo aquí en mi casa puedo leer la Biblia, aquí en mi casa puedo orar, aquí en mi casa me habla Dios. Yo lo creo, yo creo eso también, pero también creo que usted ahí en su casa no va a orar. También creo que ahí en su casa no va a leer la Biblia. Y también creo que ahí en su casa no le habla a Dios. También lo creo. Hay muchas distracciones en la casa que aquí en la iglesia se eliminan esas distracciones. Aquí nos contagiamos, ¿sí? Yo veo al hermano Pepe Limón llegando puntualmente todos los días. Veo a la hermana Lupita, que Dios la bendiga. La veo que viene, veo a la hermana Alicia como con ese ánimo canta las canciones y nos habla y nos comparte sus testimonios. Todo eso me contagia y me da ánimos para continuar. En mi casa, si yo me quedo en mi casa y no vengo a la iglesia, no lo voy a sentir, no lo voy a ver. ¿Sí? Así puedo mencionar a todos y cada uno de ustedes. Entonces es muy importante. La hermana Oti, que aquí nos acompaña, ella sube todos los domingos que está aquí con nosotros, sube, y a veces es de las pocas damas de edad más avanzada que está aquí entre nosotros, ¿sí? Entonces, si ella puede, ¿por qué yo no? ¿Sí? Si ella puede, usted joven de 15, 16 años, ¿por qué usted no? ¿Están de acuerdo? Entonces, es muy importante que nos congreguemos, porque apartados de este fuego se van a apagar. Entonces, es necesario, es importante, urge que todos estemos congregados, que vengamos a la iglesia, que hagamos de este sitio ese fuego que necesita la iglesia. Entonces, tenemos que buscar nosotros encontrarnos con el Señor, porque lo perdimos hace mucho tiempo por causa de nuestro pecado. Nos encontramos con el Señor y tenemos que procurar ese crecimiento espiritual. Y es entonces cuando nos encontramos con un antes y un después en nuestra vida. La antigua naturaleza y la nueva naturaleza. El hombre natural y el hombre espiritual. ¿Sí? Usted, si ya recibió a Jesús como su Señor y su Salvador, tiene una línea que divide su vida anterior de la vida nueva. La vida anterior tiene que dejarla allá atrás y la vida nueva tiene que empezarla a vivir, tiene que concentrarse en ello. Y a eso es a lo que nos referimos con el tema de hoy, el hombre, natural o espiritual. Vamos a ver algunas características del hombre natural. Acompáñenme a leer en sus Biblias el segundo libro de Timoteo, el segundo carta de Timoteo, segunda de Timoteo 3, del 1 al 7. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 7. Muy bien, vamos a leerlo. Dice de esta manera, segunda de Timoteo 3, del 1 al 7. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes,
crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Tenemos aquí una lista de características que sobresalen en el hombre natural. Usted y yo éramos así, en más o en menor grado, pero así éramos. Dice aquí que había hombres amadores de sí mismos, ¿sí? Gente que solamente volteaba a ver a sí misma, ¿sí? Egoístas. Y dice aquí, comienza diciendo, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Hoy estamos en tiempos peligrosos. Hay gente egoísta hoy en día. A mí me gusta, soy fanático de conducir los autos. Y todos saben que, muchos saben que mi vehículo es un automóvil Volkswagen sedán. Y es un modelo ya viejito, es modelo 2000. Y un día fui a cargar gasolina y me preguntó el despachador de la gasolina, me dice, ¿por qué los automóviles Volkswagen como el suyo son lentos? Entonces yo le digo, no son lentos, no son carros de carrera, son carros para transportarse del punto A al punto B, pero no son lentos. A lo mejor tu carro es mucho más veloz que el Volkswagen, pero tú estás haciendo algo que no está correcto, porque hay límites de velocidad que debemos de respetar. Entonces, el auto en sí no es lento, el auto cumple su función. Yo creo que los que hacemos las cosas equivocadas somos nosotros, ¿sí? Hoy en día los autos nuevos son muy potentes, apenas les pisa. Un día le pedí una camioneta a un hermano, obviamente que la camioneta es mucho más potente que el carro, y me dijo, tenga cuidado, este no es un bocho, ¿sí? Si le pisa mucho, esta va a correr. Y así son los carros de hoy en día, aunque son carros chiquitos, si uno le pisa poquito, el carro va a desarrollar mucho. Y la gente hoy en día no respeta a los automóviles menos veloces, ¿sí? A los automóviles que ya tienen más de 20 años de estar trabajando, ¿sí? Y si hiciéramos la transferencia de tiempo del carro, del Volkswagen, el modelo 2000, si lo hiciéramos transferencia a una persona, posiblemente ese vehículo en edad de una persona a lo mejor tendría 50 o 60 años. No puede una persona de 50 o 60 años correr lo mismo que corre una persona de 12 o 14 años. La diferencia es abismal. Los de 50, que yo estoy en esa edad, estoy en 52, corremos menos. Ahora lo podemos hacer con un poco de ejercicio, lo mismo el carro. Si lo afinamos, le hacemos una reparación de motor, seguramente que ese carro va a funcionar mucho mejor. Pero así como está, tal cual, hay mucha diferencia. Y hoy hay mucho egoísmo porque nada menos ahorita venía por aquí por la avenida, yo salgo de Avenida Universidad hacia el oriente por la Avenida Nogalar y mi carril es el carril de la izquierda, que es el carril de más velocidad. Y ahí en el complejo vial de Universidad viene bajando un automóvil muy nuevo con las luces prendidas y viene bien lejos.
y yo vengo a una velocidad aproximadamente de 60, 70 kilómetros, que no es mala. Pero este varón, esta persona, viene yo creo que entre 90, 100 kilómetros, si no es que más. En un instante, en lo que yo salí, él ya estaba detrás de mí y pegadito, 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 así como, quítate. ¿Sí? Vienes por el carril de alta velocidad, así, desafiándome. ¿Sí? Así como ellos, muchos. En todo, en lo que ustedes quieran. Si ustedes van a hacer fila en un lugar, va a llegar otro y se va a poner adelante de ustedes y se va a hacer el loquito. Si están comprando comida, él se va a hacer loquito y va a hacer como que no los ve. Así es el comportamiento, amadores de sí mismos. La gente, cuando se ama a sí misma, no le importan los demás. No les importa. Y eso, así éramos usted y yo antes. Dice, avaros. ¿Cuánta gente está buscando la economía de una manera desproporcionada? Vanagloriosos, soberbios, blasfemos. Esta palabra, hoy en día, hombres y mujeres dicen maldiciones. Ayer, ¿en dónde estaba? En el súper, y venían dos empleadas del súper diciendo una bola de improperios adentro del súper. Y venían hablando como si fuera algo normal. Bueno, para ellos es normal, para mí no. Yo las escuché sorprendido. Hombres y mujeres, jóvenes, hablan y dicen maldiciones. Eso es una maldición. O sea, una mala palabra es una maldición. Y se defienden y dicen, no, no es maldición, no es maldición. Es una palabra nada más para expresarme. Esa es la manera en que el enemigo nos engaña. Mete verdad y mete mentira. ¿Sí? Yo les recomiendo que si usted está teniendo problemas con las maldiciones, si usted está blasfemando, si usted está diciendo cosas incorrectas, yo le recomiendo que tome cartas en el asunto. Si no puede, hable con Dios. Hable con un hermano con el cual usted tenga confianza y dígale, hermano, yo digo muchas maldiciones y no puedo con ellas. Ayúdame a orar. Y vamos a orar y Dios le va a dar palabras nuevas. Desobedientes a los padres. Muchos hemos sido desobedientes a los padres. Muchos y muchos seguimos siendo desobedientes a los padres. El primer mandamiento con promesa, ¿se acuerdan cuál es? El primer mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre, porque ese es el primer mandamiento con promesa, para que se prolonguen los días de tu vida sobre la tierra. ¿Sí? Entonces, si no honramos a nuestros padres, es posible que nuestra vida sea acortada aquí en la tierra. Ingratos, impíos, sin afecto natural. Hoy en día veo mucha gente muy seria, no puedo hacer muchos gestos, pero los veo así muy serios y no hablan, no se ríen, no se expresan, y eso no es natural. Y uno los ve y hasta a veces quisiera preguntarles, oye, ¿eres feliz? ¿Eres feliz? Porque una persona feliz mueve, me voy a descubrir esta parte de aquí, la mueve, ahorita está un poquito asimétrica, pero se mueve así. Esa es una sonrisa, ¿sí? Y aún con esta enfermedad que me dio,
ustedes pueden saber que yo me estoy sonriendo, ¿sí? Pero hay gente que no se atreve a hacer eso en todo el día, no sonríe. Parece que disfruta tener las arrugas aquí y los ojos así, ¿sí? Es terrible. Yo no sé si sean felices. O sea, eso no es felicidad. Para mí esto es enojo y esto es felicidad, ¿sí? Entonces, así veo hoy gente en todo el día y en todos los lugares, ¿sí? La gente se enoja por todo. Dice, aborrecedores de lo bueno, aborrecen las cosas buenas, aborrecen a Dios. Dios es bueno y lo aborrecen. Dice, traidores. ¿Cuántos traidores? Un día estaba yo en la escuela y un compañero me dice, estábamos en un examen y me dice, pásame las respuestas. Yo todavía no era cristiano. Entonces, me pasa un papelito y le paso las respuestas. Y yo le pongo así la mano por atrás y le doy el papelito. Entonces, él empieza a anotar las respuestas correctas y el papelito se le cae. Y el maestro, dame ese papel, tú, a mi compañero. Se acerca, dice, ¿quién te lo dio? Así, o sea, ni lo pensó mi compañero, todavía me acuerdo de su nombre y todo. Así. Entonces viene el maestro conmigo y dice, muy bien, tu examen está perfecto, tienes un 10, me dijo a mí. Y luego fue con él y le dice, tu examen está perfecto, tienes un 10, pero entre dos da 5, están reprobados los dos. Entonces, así tenemos gente que son traidores, ¿verdad? Y esto es una cosa muy, muy de niños, pero hay traiciones peores. A veces somos traicionados por nuestra propia esposa o por nuestro propio esposo. Somos traicionados por nuestra propia familia, ¿sí? Dice, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, ¿sí? Nosotros debemos amar a Dios por sobre todas las cosas. Y si Dios hizo todo esto que tenemos aquí, no lo hizo para que lo disfrutemos más que a Dios. Dice que tendrán apariencia de piedad. Mucha gente se va a acercar con ustedes y les va a decir que debemos de cuidar el medio ambiente y debemos de cuidar a los animales. Vi por ahí una caricatura donde estaban unas aves que decían, si nos hacen daño, les van a cobrar una multa de 800,000 pesos. Y luego en otra parte de la caricatura estaban unos bebés en el vientre de su madre y decían, qué envidia tenemos de ustedes. El aborto está permitido en muchos lugares y se está buscando la manera de que sea algo legal. Es la vida de un ser como usted y como yo, la que está en juego. Y eso está desprotegido. Pero si nosotros matamos un águila, nos meten a la cárcel. ¿Sí? No quiere decir que yo voy a andar con una bolera buscando todas las águilas para matarlas. No. Si yo veo una águila, pues la protejo. ¿Sí? Si veo un animal que está en peligro de extinción, lo voy a cuidar. Pero, oye, si por alguna causa me involucro en unas cosas como esas, seguramente voy a dar a la cárcel. Pero si me involucro en una cosa de un aborto, estoy libre de pecado. O sea, estas cosas están muy raras. Hay gente que se va a acercar y te va a decir,
puedes hacer esto, ama la naturaleza y todo lo que tú quieras, pero están pensando de una manera natural, no están pensando de una manera espiritual. Y ahí es donde nosotros debemos de tener mucho cuidado, ¿sí? Por ejemplo, a mí me gustaría que nuestro presidente, que nuestros gobernadores, que las personas que imparten justicia, que nuestro alcalde, que la gente de tránsito que nos detiene, a mí me gustaría que ellos conocieran al Señor, que fueran personas temerosas de Dios. Creo yo que un país en las manos de esa clase de personas sería un país más próspero, por temor a Dios, ¿sí? Y como la gente generalmente en esos puestos no le tiene temor a Dios, hacen lo que quieren, ¿sí? Hacen y dictan las leyes como ellos quieren. Les digo, me gusta a mí hablar mucho de los vehículos y todo eso. Y, por ejemplo, veo en ocasiones que los reductores de velocidad, que conocemos como bordos, boyas o ese tipo de cosas, a veces usted da vuelta, va entrando a una cuadra y todavía ni alcanza a ver y ya hay un bordo ahí, ¡pum, pum! Mi carrito brinca y le duelen sus huesos y están bien viejitos y se desarma mi carro. Y digo, ¿por qué ponen un bordo aquí? ¿Sí? A alguien se le ocurrió poner un bordo allí. Creo yo que deberían de legalizar los bordos también, ¿sí? Hacer reglas, deberían de tener cierto ángulo de inclinación, cierta altura, y deberían de estar puestos en un lugar muy específico con señalamiento y luz, desde mi punto de vista, ¿verdad? Muy particular. Muy bien, entonces dijimos que la gente tratarán de aparentar ser algo que no son. Dice, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, ¿sí? Pónganse mucho cuidado. Dice, porque estos son los que se meten en las casas, etcétera, etcétera. Todas estas características es la gente natural, el hombre natural, como usted y como yo. Y aun que nosotros hemos recibido al Señor, podemos regresar a ese estado. Cuidado. Le dije, crezca. Usted que ya recibió al Señor, crezca en el Espíritu. No se acostumbre al mal, no se acostumbre al pecado, aborrézcalo, dele la espalda al pecado. Porque usted puede llegar a ser una persona como estas, o peor aún, ¿sí? Ese es el hombre natural, ese éramos usted y yo antes. Ahora que nosotros recibimos al Señor, ¿cómo debemos de ser? ¿Cómo debemos de comportarnos? Vamos a ver ahora lo que caracteriza al hombre espiritual. Vamos a buscar en nuestras Biblias un texto que yo creo todos conocemos, en Gálatas 5, 22 y 23. Esas son las características del hombre espiritual, hombre y mujer, niños, adultos, de todas las personas espirituales deben tener esas características. Ahorita les voy a aclarar, antes de que lo leamos, empieza diciendo, más el fruto, dice en singular, el fruto del Espíritu. No dice en plural, no dice más los frutos, no lo dice así, y lo dice de una manera intencional. ¿Por qué? Se los voy a explicar. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza es un fruto único. ¿Ok? No son varios. Se tienen que manifestar todos. ¿Ok? Esa pluralidad se tiene que manifestar como un solo fruto. Ahora sí, vamos a leerlo. Gálatas 5, 22 y 23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor,
gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ya lo hemos explicado en otras ocasiones. Dice aquí, mas el fruto del Espíritu es amor. Nosotros como iglesia ágape significa amor, ¿sí? Es un amor incondicional. Si no nos amamos nosotros, no podemos amar a las demás personas. Tenemos que empezar a amarnos a nosotros mismos. Y con mucho cuidado, no llegar a ser esas personas amadores de sí mismos más que los demás, ¿sí? En el sentido de que vamos a ser egoístas. Tiene que haber un límite. Tenemos que amar a Dios, pero también nos tenemos que amar a nosotros y tenemos que amar al prójimo, ¿ok? Y ahora sí, el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es similar a ello: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, tenemos que amar. Si no amamos, el fruto del Espíritu no se está manifestando en nuestras vidas. Perdón. Si nosotros en vez de amar estamos odiando, algo está mal en nuestra vida. Amor, gozo, debemos de gozarnos por todo. ¿Ustedes creen que yo siento gozo estar así? No. Pues sí siento gozo. Les quiero decir que sí siento gozo. Estoy gozoso con el Señor. No me gusta. Lo confieso, o sea, me veo al espejo y me veo diferente, pero me gozo porque el Señor está conmigo. ¿Por qué debo de ponerme triste? No, el Señor está conmigo. Aún así, el Señor está tratando con mi vida, el Señor quiere algo de mí. Él me dio esto, y si Él me da lo bueno, ¿por qué no he de recibir lo malo de parte del Señor? Sí, tal vez no me gusta mucho, pero lo acepto si viene de parte de Dios. Amor, gozo, paz. La paz. ¿Qué significa la paz? Es como cuando hay una tormenta, está cayendo mucha agua y truenos, y usted está tranquilo. Esa es la paz, ¿sí? Esa es la paz que solamente Dios nos puede dar, ¿sí? Debemos de manifestar esa paz siempre, aunque las cosas a nuestro alrededor no estén funcionando bien. Paz, paciencia. La paciencia. Somos muy impacientes. Todo queremos rápido. Todo queremos ya. Quiero decirles, hermanos, que no hay nada instantáneo, ¿sí? Ni el café es instantáneo, ¿sí? Nosotros, bueno, le hacemos así, pero para llegar a hacerlo soluble, pasó un proceso y no fue instantáneo, ¿sí? Y a veces Dios tiene respuestas a nuestras oraciones. Y a veces la respuesta de Dios es sí, a veces la respuesta de Dios es no, y a veces la respuesta de Dios es espera. Para Dios, un día son como 1000 años. Y un centavo son como 1,000 millones de pesos. Entonces una vez una persona le dijo a Dios: Dios, dame uno de tus centavos. Y le dice: sí, está bien, espérame un segundo, ¿verdad? Entonces a veces Dios tiene muy buen humor con nosotros y nos hace esperar. Entonces, paciencia, hay que practicar la paciencia, benignidad, bondad, fe. ¿Quién tiene fe? Amén. Muy bien, muy bien. Tengan fe de que Dios va a ser en sus vidas unas personas
maravillosas y que van a crecer espiritualmente y que van a ser prósperos, como lo mencionábamos ahorita. Mansedumbre, templanza. ¿Qué es la templanza? La templanza, por ejemplo, se me viene a la mente un vidrio templado. Este vidrio templado, el proceso es que lo ponen a cierta temperatura para que tenga una dureza diferente al vidrio natural. De tal manera que depende del proceso, usted le puede aventar una piedra y no se va a romper. Depende del proceso, usted le puede pegar con un bate de béisbol y no se va a romper. Usted le puede tirar con un proyectil y no se va a romper. Dependiendo de la dureza, dependiendo de la templanza. Entonces, yo creo que a mayores temperaturas, mayor resistencia tiene el vidrio. Y también nosotros, para poder tener la templanza que necesitamos, vamos a ser sometidos a unas condiciones extremas. Por eso le digo, a mí no me inquieta estar así. Yo sé que Dios me está sometiendo a unas pruebas extremas. Yo solamente tengo paciencia y Él en su momento me dará la templanza. ¿Sí? Entonces, cada cosa que nos suceda, veámosla como de parte de Dios, porque en esas cosas Dios le va a dar la templanza. ¿Se da cuenta, mi hermano amado, la diferencia entre el hombre natural y el hombre espiritual? El hombre natural es una serie de cosas que lo están llevando a un camino equivocado. Y Dios puso en su corazón y en su mente estas leyes para obedecerlas, para que usted se someta a Dios. No se engañe. No crea que Dios no quiere lo mejor para usted. No crea que Dios quiere que usted sea libre. Dios nos hizo libres a través de Jesucristo. Nos dio la libertad a través de Él. Pero nosotros tenemos que rendirnos a Él. Es algo a lo mejor extraño, ¿sí? Pero quiero decirle que es lo mejor que le puede pasar en su vida. Si usted se somete a Dios, se somete al Espíritu Santo, si se somete a Jesús, usted va a obtener una vida de mucho beneficio. Sin embargo, si desobedece a Dios, Él fue quien nos diseñó y nos dio las instrucciones de vida, si lo desobedece, yo le aseguro un fracaso en su vida. Dolores de cabeza, enfermedades y no sé qué tantas cosas más, que va a tener que usted estar cargando con ellas por toda la vida. Entonces, desde jóvenes, aprendamos la instrucción. Desde jóvenes aprendamos la obediencia a nuestros padres, a nuestros mayores, ¿sí? Ahí practicamos el amor hacia Dios. Si desde jovencitos, desde niños, no practicamos esto en casa, cuando estemos grandes nos va a costar más obedecer a Dios. Y lo vamos a cuestionar y le vamos a decir, Dios, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y lo vamos a empezar a retar. Y si Dios le confiesa sus secretos a usted, entonces Dios ya no va a ser Dios. Usted va a ser Dios. ¿Sí? Porque va a saber los mismos secretos que Dios. Hay cosas que Dios guarda para Él solamente. A lo mejor un día que estemos delante de su presencia lo vamos a saber. A lo mejor no. A lo mejor nos vamos a estar gozando tanto de su presencia que nos vamos a olvidar de cómo hacen para sostener la tierra en el universo. O sea, ¿cómo la sostiene? O sea, ¿dónde están los hilos? ¿Sí? O ¿con qué vara la midió? Hay vida en otros planetas.
Si de repente nos preguntamos ese tipo de cosas, entonces cuando estemos delante de la presencia de Dios, yo creo que nos vamos a olvidar de esas preguntas y lo vamos a amar y lo vamos a adorar a Él. ¿Sí? Mi esposa en días pasados tuvo un sueño sobre el fin del mundo y era un sueño horrible, según me cuenta, pero ocurría algo. En ese sueño sonaban las trompetas del fin del mundo y se empezaba a elevar ella, yéndose con el Señor. Era una especie de arrebatamiento. Y estando con ella también dice que yo estaba, gloria a Dios, qué bueno que no me quedé. Nos estábamos elevando y dice mi esposa que había unos demonios, unos ángeles de parte de Satanás, que estaban tratando de agarrar a toda la gente que se estaba elevando. Entonces ella se sintió muy empanicada y empezó a alabar a Dios. Le empezó a cantar. Y con el canto, con las alabanzas, los ángeles esos demonios se estaban alejando, ¿sí? Y la demás gente también estaba cantando unánime la misma alabanza, ¿sí? Entonces, ese gozo de poder rechazar a los ángeles de Satanás y ese gozo de poder decir, voy a cantar más fuerte porque ya voy a llegar con el Señor. Si lo sintió ella así en su sueño, yo creo que va a ser 1000 veces más estando ya en la presencia del Señor. Ese gozo, ¿sí? Entonces vale la pena vivir. Yo no sé en qué etapa está usted. Yo no sé si usted está todavía como un hombre natural o una mujer natural, o si ya es un hombre o una mujer espiritual. Pero si usted es un hombre o una mujer natural, yo quiero invitarle para que reciba al Señor como su Salvador. Yo quiero invitarle para que, si usted es un hombre espiritual y se siente que no ha crecido espiritualmente, yo quiero invitarle para que haga un nuevo compromiso con el Señor y cambie su vida, para que se dedique a Dios y se dedique a Él. Me gustaría que hiciéramos una oración a Dios. Los quiero invitar a todos, a ustedes también que están en redes sociales. Usted que nos está viendo, no sé en qué época del año, o si va a ser después, no sé. Yo quiero invitarle a que usted reciba al Señor como su Salvador y haga esa diferencia en su vida, haga ese cambio en su vida. Oremos primeramente por esas personas que van a recibir al Señor, que van a tener un encuentro con Dios. Padre Celestial, quiero abandonar mi vida anterior. Reconozco que soy pecador y estoy arrepentido. Perdóname. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Abro la puerta de mi corazón para que entres y vivas en él. Dios, te doy gracias por esta salvación a través de Jesucristo. Quiero que mi nombre sea inscrito en el libro de la vida y que a partir de ahora yo y mis generaciones seamos diferentes. En el nombre de Jesús, amén.